Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Sebastián López, catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Sebastián, muy buenos días. Gracias por acompañarnos de esta mañana. Pues sería importante conocer cuáles son esas reflexiones y esas lecturas sobre esta declaratoria de emergencia. Como habíamos indicado inicialmente en nuestra introducción, pues por un lado se avala, hay satisfacción por esta declaratoria considerando la situación de crisis que atraviesa la función judicial, pero también hay algunas preocupaciones, sobre todo en lo que implicaría la designación de jueces. Por ahí se cuestiona la posibilidad de esta designación de jueces a la carta, designación de jueces a dedo, sin un tiempo específico que permanecerían en estos cargos. Bienvenido. Muy buenos días, querida Rosana. No sé si es que se me escucha bien. Perfectamente, sí. Muchísimas gracias. Definitivamente es un placer estar con usted esta mañana y poder reflexionar. Le escuchaba algo al panelista anterior sobre cómo ha ido tomando auge el populismo en nuestro sistema. Y claro, si nosotros, al hilo de la pregunta, Rosana, queremos responder qué está pasando con el sistema de administración de justicia, hay que decirlo claramente que el sistema de administración de justicia y los déficits que este tiene no son de ahora, no son de ahora. Es decir, el sistema de administración de justicia en el Ecuador ha estado marcado ciertamente por un manejo político interesado desde las élites para beneficiar ciertos grupos de poder. Hay que decirlo también, existen excelentes servidores judiciales, existen muy buenas juezas y jueces, funcionarios públicos y demás. Sin embargo, preocupa que al hilo de una emergencia en el ámbito judicial se intente una designación de más de 700 jueces respecto de vacantes a nivel nacional. La iniciativa aparece como importante, esto también hay que comentarlo, aparece como importante y también como necesaria. El problema, querida Rosana, es el momento en el que se inscribe esta designación de jueces. ¿Y qué es lo que quiero decir? Fíjense que hoy se ha vuelto muy común en las ciencias políticas utilizar este término de democracia iliberal. Es decir, estos retrocesos democráticos que con fachada democrática se presentan como positivos. Yo creo que para todos nos parece positivo que se intenten llenar vacantes. Yo creo que esto es sin duda necesario en un país. El problema es el contexto en el que se inscribe. En un contexto de autoritarismo, en un contexto de populismo, en un contexto de polarización, es muy probable que estas designaciones que son necesarias, que son imperiosas, que son urgentes, terminen simplemente obedeciendo al poder político de turno. Eso es lo preocupante. Ahora, Sebastián, ya vemos cómo... Sí, justamente en este aspecto quizás es importante analizar cómo se van a dar estas designaciones, quiénes van a ser elegidos, porque creo que eso es un elemento fundamental frente a todas estas preocupaciones, porque decimos, bueno, vamos a tener jueces temporales para llenar ciertas vacantes y poder superar los problemas de represamiento y otros que hay en este momento en las distintas provincias del país, pero no se ha especificado, no se ha aclarado cómo va a ser este proceso, quiénes van a ser los posibles elegidos o designados, más bien, porque no va a haber un proceso de elección aparentemente, o no lo sabemos. Todavía falta que se especifique, que se aclare, que haya más transparencia sobre esto. Rosana, ¿quién no podría ver como positivo una designación de jueces si este es un clamado popular, digamos? Pensemos, por ejemplo, en la consulta popular cuando se aprobó la designación de los jueces constitucionales. Vamos casi a los 2 años ya de la aprobación de la consulta popular respecto de la designación de jueces constitucionales, es decir, jueces expertos para conocer la materia constitucional, y eso no ha sido posible. Nótese que utilizo este ejemplo al hilo de su pregunta para indicar cómo es que el tema que todo el tiempo que le ha tomado al Consejo de la Judicatura diseñar lo que serían las judicaturas constitucionales especializadas, y eso no ha sido posible. Yo creo que la idea de designar vacantes temporales en principio parece como positiva. Me preocupa lo que había dicho hace un momento, en el contexto en el que se da. Si nosotros vemos un contexto de retroceso democrático, si apreciamos claramente un contexto en donde el autoritarismo se va imponiendo, y sobre todo lo que usted planteaba, Rosana, donde las reglas de designación no están claras.
porque es que en el país yo creo que ya estamos cansados un poco esto de designaciones temporales para superar crisis. Es decir, siempre que existe una crisis en el país, nos pensamos en situaciones de carácter excepcional, situaciones temporales, situaciones transitorias, y eso es lo que preocupa. Y claro, se preocupa aún más cuando no tenemos claro un proceso de designación. Lo que digo es que la par del ejemplo que proponía, ni siquiera los jueces constitucionales que fue aprobado por voluntad popular mayoritaria en las urnas. Recordemos a todos quienes nos escuchan esta mañana, los ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos se pronunciaron porque existan judicaturas constitucionales. 2 años, Rosana, y eso no ha sido posible. La pregunta es, ¿y entonces dónde está la clave? 2 cuestiones, querida Rosana. La primera es voluntad política y la segunda es un verdadero proceso independiente y transparente de designación. No tenemos ni la voluntad política, ni creo que existe un proceso independiente y transparente. No conocemos cuáles son las reglas, no sabemos cómo podrán postularse, no sabremos cuáles son los criterios de designación. Y eso, atado a un contexto de crisis y de retroceso democrático, creo que enciende las alarmas en el sistema de administración de justicia, como ya es una constante en el caso del Ecuador. Ahora, Sebastián, usted ha puesto como ejemplo el caso de los jueces constitucionales, pero hablemos de los jueces y conjueces nacionales. Apenas ahora acaba de aprobar el reglamento para avanzar también en este concurso el Consejo de la Judicatura, pero pensemos, por ejemplo, en notarios. ¿Cuántos años no se han renovado los notarios? Ya creo que van a ser alrededor de 10. Ahí hay un incumplimiento profundo y así en distintos procesos. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que vamos a tener un juez a dedo ahí que se va a quedar, ¿cuánto tiempo? 5, 10, 15 años. Ya tenemos una experiencia de deficiencia en este tipo de concursos y como decía, paralelamente ahorita está ya aprobado el reglamento para avanzar en este concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional. El tema de los jueces y conjueces de la Corte Nacional es un tema absolutamente preocupante y grave. Yo creo que es uno de los ejemplos más patéticos de cómo es que no hemos podido renovar e integrar en debida forma la Corte Nacional de Justicia, el más alto órgano del control de la legalidad en el caso ecuatoriano. Ejemplos como este son muchos, del tema de los notarios, Rosana, usted lo ha dicho, pero fíjese usted, el tema del fiscal general, cómo es que un proceso para designación de la autoridad, digamos, una de las autoridades más importantes, como es el fiscal, todavía no concluye. Es un proceso que se ha mantenido primero prolongado. Recordemos qué es lo que pasó con la ex fiscal general cuando se mantuvo prolongada en sus atribuciones, reglamentos que no se expedían en debida forma para guiar este concurso, y hoy ciertas descalificaciones, veedurías ciudadanas que cuestionan las designaciones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si a nivel nacional los más altos cargos han sido cuestionados y aquellos cargos de designación que son mucho más visibles, mucho más perceptibles por parte de la ciudadanía, ¿qué es lo que pasará con 700 jueces a nivel nacional? Esto yo creo que no está para nada claro. No estoy diciendo, y eso quiero dejarlo anotado, que no sea necesario que se lo haga. El problema es la voluntad política. Y lo segundo, lo que decía yo, este grado de transparencia que debe imprimirse en cada uno de los concursos a nivel nacional. Eso tampoco existe. Y claro, de por medio, los típicos problemas ecuatorianos. Un problema de carácter económico, un problema de carácter institucional, un problema de carácter organizacional. ¿Cómo superar esta crisis? Yo creo que deberíamos mantener un orden y sobre todo generar mayores grados de independencia y de transparencia. Esta es la única forma, Rosana. Fíjese usted, quizá yo diría que uno de los pocos concursos que han funcionado, y esto no quiero decir que no hayan existido errores, pero uno de los pocos concursos ha sido el de la Corte Constitucional, en donde los criterios de transparencia, en donde los criterios de designación están mucho más marcados. Y con esto no quiero decir que no haya problemas. Esto de la meritocracia, ya vemos cómo nos ha funcionado a los ecuatorianos, ¿no? Ahora, Sebastián, a esto se añade un problema, digamos,
anterior, un problema que está detrás de la designación de jueces, que es todos los problemas que ha enfrentado el Consejo de la Judicatura, cómo opera el Consejo de la Judicatura, quiénes han llegado al frente del Consejo de la Judicatura a nivel nacional, pero además cómo esto a manera de cascada ha ido afectando también a las provincias. Acabamos de tener aquí mismo en la provincia de La Suay un nuevo cambio del titular provincial del Consejo Nacional de la Judicatura, es decir, es un organismo que también ha sido fuertemente cuestionado, sus titulares han sido fuertemente cuestionados y de alguna manera esto incide de manera determinante en lo que debe hacer para que la función judicial pueda salir de esta crisis. Yo comparto plenamente esta apreciación fina, querida Rosana, porque es que si nosotros miramos el diseño constitucional e institucional del Ecuador, el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial. A nivel comparado, esto es común que exista el Consejo General del Poder Judicial en determinados sistemas, el Consejo Disciplinario de la Función Judicial en otros sistemas, el Consejo de la Judicatura en el nuestro. El problema no es la existencia de la institución per se. Un politólogo fabuloso, Adam Przeworski, decía que las instituciones no se salvan solas. Son las decisiones de las personas en determinados momentos los que guían la institucionalidad. Y en el caso concreto, para ir al Consejo de la Judicatura, fíjese usted, no quiero cuestionar el perfil de la presidenta del Consejo de la Judicatura, me parece ser que tiene un perfil idóneo, pero fíjese lo que pasó con el tema de su designación. De por medio, cómo estuvo cuestionada la designación a partir de la sustitución al señor Mario Godoy. Luego, una acción de habeas data, una acción constitucional para quienes han seguido con detalle esta designación, que cuestionaba la designación de la señora Mercedes Caicedo. Es decir, yo creo que si las más altas autoridades son las que guían y orientan la política pública a nivel institucional del Consejo de la Judicatura, están empañados, existe opacidad respecto a la designación, no existe transparencia. Bueno, ¿qué podemos esperar en una designación de un juez cantonal? Es decir, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los méritos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son los recursos que se destinarán? Eso es lo que preocupa. Que necesitamos una designación de jueces urgentes, eso es verdad, pero la urgencia no puede sacrificar la transparencia en la designación. Los procesos de designación tienen que ser claros, donde exista una postulación abierta, donde los mejores perfiles decidan acceder. Yo creo que esas condiciones, Rosana, como decíamos al inicio de la entrevista, no se dan. Y lamentablemente no se dan por el contexto en el que se inscriben. Fíjese usted lo que ha pasado con una decisión de unos jueces de orden electoral, de la más alta magistratura electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, que son jueces electorales respondiendo desde mi óptica a decisiones de orden político coyuntural, pautadas democráticas, es lo que quiero decir, ¿no? Y, como decía al inicio, esta democracia iliberal que se impone y que va cediendo y va minando la democracia plural y la democracia que debería caracterizar un sistema, ¿no? Aquí nos preguntamos en este contexto, Sebastián, de politización de la justicia o de justicia al servicio de la política, ¿dónde queda la carrera judicial? Porque uno creería que a estos máximos organismos debería llegar alguien que ya tiene una larga trayectoria y que a lo largo de toda esa trayectoria ha demostrado excelencia, eficiencia, honestidad, pero de pronto se abren concursos que además muchos han sido cuestionados. Si nos ponemos a analizar o a recordar cómo se han desarrollado los jueces para la designación, cómo se han desarrollado los concursos para la designación de jueces, han estado plagados también de inconsistencias y preocupaciones. Estas pruebas psicológicas o aspectos que pueden ser considerados absolutamente subjetivos y que han generado gran cantidad de problemas, pues eso tampoco ha logrado superarse. Entonces, como que ahí nos preguntamos cuáles son las soluciones. La carrera judicial, el considerar la carrera judicial, alguien que empezó desde muy joven en este proceso y que ha ido demostrando a lo largo de toda su trayectoria probidad, pues son las personas que de alguna manera deberían ser consideradas, pero de alguna manera se enfrentan a concursos en las que quien quiera pueda participar. Si tiene padrinos, pues qué mejor. Interesante pregunta y reflexión, Rosana. Yo creo que esto sería, esta entrevista deberían seguir la ciudadanía con atención. Yo creo que en el Ecuador somos expertos, Rosana, expertos
en crear procedimientos revestidos de fachadas democráticas. ¿A qué me refiero? Concursos, nos llenamos la boca de independencia, nos llevamos la boca de transparencia, la mal llamada meritocracia, el tema de los requisitos, en donde en principio todo esto se presenta desde el papel, digamos, como procesos transparentes, como procesos plurales de designación, pero en el fondo el problema es el contubernio entre el poder político y el poder judicial de designación. No estoy haciendo una acusación directa a nadie, ocurre en los diferentes sistemas, ¿no? Pero fíjese cómo es que en realidad debería priorizarse la carrera judicial, es decir, servidores que se han capacitado, que conocen el sistema de administración de justicia, y te dicho, o sea, de paso hay excelentes servidores públicos, excelentes servidores judiciales. Me consta personalmente en la función judicial de Cuenca, en donde existen excelentes servidores, pero cómo es que a veces el poder político, Rosana, este es el meollo del asunto, trata de colonizar la función judicial. Si nosotros miramos con atención sistemas comparados, esto ha llegado al extremo, por ejemplo, en el caso boliviano o en el caso mexicano, en donde a partir de estas erosiones y estos desgastes democráticos en los procesos de designación de altas autoridades de cortes, ya lo que se ha propuesto como una salida idónea es la elección popular de jueces. Fíjese usted lo grave. En el caso mexicano, impulsado una reforma a partir del presidente López Obrador y puesta en práctica por la presidenta Sheinbaum, hoy en México se eligen popularmente a los jueces. Cuidado, cuidado, jueces de todo nivel, querida Rosana. Y esto es gravísimo, porque en contextos de violencia política, en contextos de narcotráfico, en contextos de crimen organizado, la designación popular de jueces responde a estos órdenes delictivos. Yo creo que hay que tener cuidado con estas salidas que en principio se presentan como cantos de sirena para la designación de jueces. No existe, Rosana, procesos perfectos de designación, pero sí podemos tener un proceso organizado, un proceso transparente, una voluntad política independiente en el orden de la designación, priorizar la carrera y el servicio judicial, lo cual no hemos visto en nuestro país. Esto no quiere decir que esté en contra de la designación de jueces. Ciertamente se necesitan funcionarios judiciales, se necesitan despachos, la ciudadanía lo demanda. Fíjese usted cómo es que una demanda puede esperar tanto tiempo, la calificación de un trámite. Eso es insostenible. No debemos ni guiarnos por una designación apresurada, ni guiarnos también por una opacidad en donde realmente parecería ser que todo está bien. Hay que orientar y guiar con decisión política esta designación transparente y urgente, pero libre de la injerencia del poder político. Ahora, cuando hablamos de orientación, Sebastián, nos preguntamos también dónde queda la academia, el rol de la academia, el rol de los colegios profesionales. Vemos que un poco está muy ajena, salvo ciertas voces, ¿no? Pero vemos que de alguna manera está ajena a lo que está ocurriendo cuando tenemos cuántas escuelas de jurisprudencia y ciencias políticas en el país y pensamos en todas las universidades, pero ¿cuál es el rol de la academia? Yo estoy de acuerdo, Rosana, con esto. La academia no ha tenido un rol relevante. Yo creo que la academia también se ha replegado, al igual que muchas de la institucionalidad en el país, se ha replegado viendo cómo es que el poder político arremete y arrasa contra todo lo que en principio parece una oposición. Y la academia, los colegios profesionales deberían tener una voz relevante. Eso no ha sucedido, o mejor dicho, se lo ha ido perdiendo. Por eso es que la academia debería tener un rol principal, pero también los colegios profesionales. Los colegios profesionales deberían tener una voz crítica respecto a los procesos de designación. Yo he sentido, Rosana, eso se ha ido perdiendo últimamente. Y en mucho se debe a la arremetida que tienen, o a la embestida política que tiene el ejercicio del poder político y la injerencia que tiene. Esto lo que hace es que se inhiban cualquier acción independiente de control y de guía ciudadana. Yo creo que esto habría que recuperarlo, ciertamente. Y permítame decirle, Rosana, estos espacios en donde se discute libremente, se discute con una voz crítica, no se discute desde una posición interesada, creo que son fundamentales para ir construyendo ciudadanía. Hay que reconstruir el tejido social
porque es la única forma de sostener a la democracia. De lo contrario, la democracia, a pretexto de una democracia, se ha ido fagocitando y se ha ido carcomiendo las instituciones. Bien, queremos agradecerle, Sebastián, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Rosana, y siempre es un placer estar con ustedes. Nos ha sido un gusto conversar con el doctor Sebastián López. Él es catedrático universitario experto en Derecho Constitucional. Son las 8.